Libro. Cómo tener un matrimonio feliz y duradero. Escrito por Ricardo López. Mi esposa Rosa Emma y yo nos casamos el 28 de junio de 1968. Ella falleció el 14 de diciembre de 2020. Como hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo, entendimos que en los planes del Señor para nuestras vidas, Dios tenía preparado quién sería nuestro cónyuge, y cada uno pedía que su voluntad sea hecha. Desde el comienzo de nuestra relación no tuvimos duda de estar en la voluntad del Señor y comprobamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Con el correr del tiempo, nuestro amor crecía en vez de menguar. Realmente tuvimos un matrimonio, feliz y duradero, por más de 52 años. Si uno confía en el Señor y depende humildemente y sinceramente de Él, no somos defraudados. La Biblia es el manual para el matrimonio. Si cada uno de los cónyuges conoce cuál es su rol y lo cumple, no tengo duda que tendrá un matrimonio feliz y duradero, no solamente feliz sino también duradero. Me preocupa seriamente cuántos matrimonios se separan en este tiempo. Mi preocupación es por los hijos, principalmente. Tal vez como padres no somos conscientes del daño que causamos a nuestros hijos, a quienes tanto amamos. Se dice que el hijo supera más pronto la ausencia del padre por fallecimiento, que por abandono del hogar. Siempre recuerdo una frase que dice, lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos es amar a la madre de ellos, y lo mejor que puede hacer una madre es amar al padre de ellos. Los hijos son felices y sanos emocionalmente cuando ven que sus padres se aman y respetan. Estos días estoy escuchando audios de un libro escrito por el Dr. Emerson Eggerichs, titulado Amor y Respeto. Allí dice que la necesidad básica del marido es ser respetado. Y la necesidad básica de la esposa es ser amada. El versículo clave que mencioné es Efesios 5, 33, que dice, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su marido. En las Sagradas Escrituras vemos mucho énfasis en esto. Dice al marido en Efesios 5, 25, 28 y 33, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo. Colosenses 3, 19, también dice. Maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Génesis 29, 20, agrega, así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. 1 Samuel 1, 5, añade, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. En 1 Corintios 13, habla de la importancia del amor. En los versículos 4 al 7, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Algo que quiero resaltar es que el amor no guarda rencor. Entiendo que esto significa que uno decide. Esto es muy importante en el matrimonio. En Santiago 3, 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Esto sucede en las mejores parejas, pero por amor no guardamos rencor. Reconocemos que nosotros también ofendemos muchas veces. Le solía decir a mi esposa que para mí son fundamentales dos cosas: 1, estar en paz con Dios. 2, estar bien, en armonía con ella. Con razón dice en Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Uno no puede evitar enojarse de vez en cuando, pero guardar rencor es pecado, y produce mucho daño. Estoy leyendo un libro titulado, Perdonar para ser libre. En este libro habla de muchos casos de personas que se hacen mucho daño a sí mismos, por no perdonar. Es como tomar uno el veneno, y esperar que el otro muera. Escuché de esposos que dicen que cuando la esposa se enoja se vuelve histórica, no histérica, porque recuerdan cosas ocurridas hace muchos años. Eso significa que no perdonó, ¿verdad? Es muy importante que cada uno pida perdón, reconociendo que actuó mal. Esto sirve para guardar la unidad. En Efesios 4, 3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Me llama la atención esta palabra, guardar.
Esto nos enseña que es algo de mucho valor y que se puede perder. En el Salmo 133, 1, dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Creo que estas palabras son aplicables al matrimonio porque dice, habitar juntos. Pero quiero resaltar que dice, en armonía. Hay matrimonios que habitan juntos, pero no, en armonía. Para que el matrimonio sea algo bueno y deleitoso, es necesario vivir juntos y en armonía. El propósito del Señor es que seamos felices en nuestros matrimonios. En Eclesiastés 9, 9a, dice, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida. Todos los días. También en Isaías 62, 5b, dice, como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Mi pasaje favorito y lo vivía mi esposa, es Proverbios 5, 18 y 19, alégrate con la mujer de tu juventud, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Como mencioné antes citando el audiolibro Amor y Respeto, la necesidad básica del esposo es ser respetado. Por eso el Señor, repetidas veces, da indicaciones a la esposa en este sentido. Veamos los siguientes pasajes. 1 Corintios 11, 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Efesios 5, 22 al 24, y 33b. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La mujer respete a su marido. Colosenses 3, 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Tito 2, 3 al 5, en esta porción dice a las ancianas, que deben enseñar a las más jóvenes, entre otras cosas, a ser sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. También en 1 Pedro 3, 1 y 2, dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. En el versículo 6a, dice, Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Ver Génesis 18, 12. Probablemente algunas esposas se sientan molestas por tanta insistencia en esto, pensando, tal vez, que sus esposos abusarán o las maltratarán. Estas cosas nunca pueden ocurrir si en verdad el esposo ama a su esposa. Todo lo que él va a desear es hacer feliz a su esposa, y hacerla sentirse honrada. Una frase dice, ¿quieres que tu esposa te trate como un rey? Trátala como a una reina. Esto está de acuerdo con 1 Pedro 3, 7, que dice, dando honor a la esposa como a vaso más frágil. Además de eso, el Señor nos llama a todos a tener una actitud humilde y respetuosa. A estar sujetos. Veamos juntos los siguientes versículos, Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Filipenses 2, 3. Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. 1 Pedro 5, 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos. Romanos 13, 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Por lo cual es necesario estarles sujetos. 1 Pedro 2, 13 y 14. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados. 1 Pedro 2, 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Puede ser que haya también algún esposo difícil de soportar. ¿Qué hacer cuando hay conflictos? En primer lugar, orar. El Señor puede guiarnos y enseñarnos qué hacer. De esa manera se mantiene la unidad. En Filipenses 3, 15 y 16 dice, así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En 2 Crónicas 20, 12b, dice, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. También en Filipenses 2, 2, dice, completad mi gozo,
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. En segundo lugar, ceder. Las relaciones se mantienen cediendo, no ganando. En lo posible debemos ceder, siempre que no desobedezcamos al Señor al hacerlo. En Mateo 5, 37, Nueva Versión Internacional, expresa, cuando ustedes digan, sí, que sea realmente sí, cuando digan, no, que sea no. Cualquier cosa de más, proviene del maligno. Debemos también como padres ser firmes. Suele ocurrir que por ceder ante la presión, tal vez de la esposa y los hijos, resulta para perjuicio del padre, de su esposa e hijos. Por ejemplo, meterse en deudas. Eso es contrario a las Escrituras. Salvo algunos casos, como comprar terreno o casa, y tal vez otras cosas. Me llama la atención el relato que encontramos en Mateo 18, 23 al 25. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Es fácil meternos, o entrar en deudas, pero es muy difícil salir. Creo que podemos ver la sabiduría del Señor al decir, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada. Romanos 13, 7 al 8. Muchos problemas crean las deudas. Hay casos de matrimonios que se separan a causa de las deudas. Hay casos también de personas que se quitan la vida por la misma causa. Uno vive tranquilo al no deberle a nadie nada. Otra cosa importante es pagar, en término, las boletas de servicio, antes de que venza el plazo. Eso evita problemas. Se evita pagar con recargo y que las boletas se acumulen. Todas estas recomendaciones contribuyen a la paz y armonía en el hogar. Sigamos lo que contribuye a la paz. Romanos 14, 19. Creo que el hogar es una escuela, donde uno aprende lecciones valiosas que nos sirven para servir al Señor en la congregación. El 26 de abril de este año 2021, cumplí 40 años como pastor de la congregación neotestamentaria, aquí en Puerto Piraí, Misiones, Argentina. Mi esposa y yo criamos 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres, todos ellos ahora son también padres. Un hijo nuestro, que sería el segundo, falleció a los pocos días de nacer. Todos ellos también son hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Gracias a Dios fueron criados, en disciplina y amonestación del Señor. En Tito 3, 4 y 5, Nueva Versión Internacional, dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? En nuestros hogares, en nuestro trato familiar aprendemos a ser pacientes, a ser humildes, a servir. Sobre todo, aprendemos a amarnos unos a otros. Aprendemos también la disciplina. Mi esposa y yo les decíamos a nuestros hijos adolescentes y jóvenes: ustedes pueden salir con sus amigos, pero a las 22 horas tienen que estar de regreso a casa. Les explicaba por qué, tenía que levantarme antes de las 4 de la madrugada. Trabajaba en una fábrica donde ingresábamos a las 5. Les decía también, tenemos que cenar juntos, luego tener el culto familiar, no puedo estar esperando hasta las 12 de la noche, hasta que ustedes regresen. Gracias a Dios comprendían y obedecían. Salvo algunas excepciones. Eso les sirvió cuando salieron de nuestra casa para trabajar. Otra de las cosas que como padres enseñamos a nuestros hijos fue no faltar a las reuniones de la congregación. Para esto el padre debe encabezar. Ayudar también a la esposa si los hijos son pequeños. Nuestro hijo Ricardo, Ricardito, para nosotros, es el primogénito, y nos comentó, después de un tiempo que salió de nuestro hogar, que pensó no asistir a las reuniones, pero no pudo dejar de hacerlo. Este mismo hijo nos aconsejó, nos animó a seguir con la misma firmeza con los que quedaban en nuestra casa. Nos dijo que con los mayores dio resultado. Mi esposa también me mencionó que en una oportunidad, las manos de Moisés se cansaron, y ayudado por hermanos hubo en su mano firmeza, hasta que se puso el sol. Éxodo 17, 12. Lo más importante de este relato es que le hicieron descansar sobre la piedra, figura de Cristo. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28.
Otra cosa que hacíamos mi esposa, yo, desde el momento que nuestros hijos aprendían a leer, era comprarles una Biblia y proveerles una guía de lectura diaria antes de ir a la escuela, procurando que den prioridad a la lectura bíblica. Deseábamos que esto sea un hábito en sus vidas. Creo que aprendieron. Si tienen este hábito, Dios les hablará cada día. Como abuelos tuvimos el gozo de ver cómo nuestros hijos enseñan lo mismo a sus hijos. Después de grandes nuestros hijos nos agradecen. En todo esto la constancia es muy importante. En realidad, en todo aspecto de la vida es importante. En la Biblia habla mucho de esto. Constantes en la oración, en la asistencia a las reuniones, en la lectura y meditación de las Escrituras. En fin, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1, 8. Creo que lo ideal y que todos los padres desean es ser respetados y amados por los hijos. Mis hijos suelen decirme, todos tus hijos te amamos y respetamos. Estas sinceras palabras me hacen muy feliz. Ahora que estoy viudo, todos están pendientes queriendo saber cómo me siento, si como bien, si duermo bien, si necesito algo, me piden que les visite. Estos días, mi hijo Ricardito, con su esposa Miriam, y Sofía, una de sus hijas, vinieron para pasar unos días conmigo. El propósito de mi hijo era descansar un poco. Les dije que me gustaría que este lugar sea un oasis. Creo que es así cuando el Señor está en medio nuestro. También después que Ricardito volvió a su casa, vinieron Alejandro, su esposa Lorena y su hija Florencia. Ellos estuvieron solamente unas horas. Me complacieron compartiendo un asado. Siempre oro por la unidad en la familia. Aunque la mayor parte del tiempo estoy solo, no me siento así. El Señor está conmigo, acompañándome, hablándome y consolándome. En realidad, dejé de hacer muchas cosas para atender a mi esposa de día y de noche. Mi versículo favorito era, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4, 13. Ahora tengo tiempo para hacer las cosas que quedaron pendientes, por ejemplo, escribir este libro. Atendiendo a mi esposa, como 4 años, hasta que falleció, aprendí muchas cosas. Creo que entendí mejor el amor sacrificial del Señor, cuando dijo, maridos amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5, 25. Mi esposa falleció en un sanatorio en Posadas, la capital de esta provincia. Antes de entrar en coma le dije, te amo. Ella me contestó, yo también te amo. Estas fueron sus últimas palabras, y son para mí, un grato recuerdo. El saber y creer que ella está con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, son para mí un gran consuelo. Unos meses antes le dije a mi esposa, creo que mis últimos 25 años restantes serán los más fructíferos en mi ministerio. Ella me contestó, ¿pensás vivir hasta los 100 años? Ya saben cuántos años tengo actualmente, nací el 13 de octubre de 1945. Pensando en esta nueva etapa de mi vida, el Señor me habló a través de varios versículos. En el Salmo 92, 14 y 15 dice: Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. También en Josué 13, 1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, queda aún mucha tierra por poseer. Murió a los 110 años, Josué 24, 29. También Caleb dijo, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte, como 45 años atrás, Josué 14, 7a, 10b, 11a. En mi caso, a los 75 años, gozo de buena salud y buen ánimo. Mi deseo es, como expresó el apóstol Pablo, quedar, para vuestro provecho y gozo. Filipenses 1, 25. En el estado en que estoy, viudo y viviendo solo, pienso en ese versículo que dice en Génesis 2, 18, no es bueno que el hombre esté solo. Pienso también en lo que dice en 1 Corintios 7, 27b, estás libre de mujer. No procures casarte. Veo cómo el Señor me preparó para este estado. No es problema, ni dificultoso para mí cocinar, planchar, limpiar y ordenar la casa. De esta forma no necesito pedir a ninguna mujer venir a casa para realizar estas cosas. Así evito dar ocasión para que las personas piensen mal y el nombre del Señor sea deshonrado. Sé también que el diablo tiene sus lazos y trampas para hacernos caer. Pero el Señor nos dice, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 27.
También dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 14, 38. Lamentablemente muchos siervos de Dios han caído, por eso creo que tal vez debemos extremar las medidas de prevención. El Señor es poderoso para guardarnos, pero no debemos alejarnos de Él. Como dije en unas páginas anteriores, con la ayuda del Señor criamos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, Efesios 6, 4. Quiero compartir con ustedes unos versículos que a mi esposa y a mí nos fueron de mucha bendición, en relación con la disciplina a nuestros hijos. Proverbios 3, 11 y 12, Nueva Versión Internacional. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor ni te ofendas por sus reprensiones. Porque el Señor disciplina al que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Proverbios 19, 18. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. Proverbios 22, 15, Nueva Versión Internacional. La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Proverbios 23, 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 29, 15 y 17, Nueva Versión Internacional. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Disciplina a tu hijo, y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. En Hebreos 12, 7 al 11, vemos cómo Dios nos trata a quienes somos sus hijos, por la fe en Jesucristo. Veamos, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces sois bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos, con mayor razón, al Padre de los Espíritus, para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirlo, parece agradable, sino más bien, penosa, sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Como padres nosotros comprobamos que los hijos aceptan la disciplina, la corrección, el castigo, cuando es justo, en el momento oportuno. La disciplina debe ser ejercida con firmeza, con justicia, sobre todas las cosas con amor, sin ira, sin violencia. Este tipo de disciplina acerca a los padres e hijos, en vez de distanciarlos. Nuestros hijos, después que les disciplinábamos, venían y nos abrazaban. Siempre recuerdo una frase que dice, si los padres no gobiernan a sus hijos, los hijos gobiernan a los padres. Otro de los resultados de la disciplina es que los hijos respetan a sus padres. Mi esposa y yo, solíamos decir a nuestros hijos, es mejor que nosotros les castiguemos cuando son chicos, y no los policías cuando son grandes. También los hijos disciplinados, de acuerdo con la palabra de Dios, son felices y honran a sus padres. También dan gran satisfacción a los padres. Los hijos pueden ser motivo de gran alegría para los padres, o pueden causar gran tristeza. Mi esposa solía decir, cuando los hijos son pequeños nos causan dolores de cabeza, pero cuando son grandes nos causan dolores del corazón. ¿Cuántos padres lloran por la conducta de sus hijos adultos? También creo que es oportuno ver lo que las Escrituras dice a los hijos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Proverbios 23, 22. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Proverbios 23, 25. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 1 al 3. El sexo y el matrimonio. Otra cosa muy importante, fundamental, que contribuye a la felicidad y duración del matrimonio es lo relacionado al sexo. La Biblia habla mucho de este tema, pero nosotros nos sentimos reacios, con vergüenza para hablar de esto. Alguien dijo que no debemos tener vergüenza de hablar de lo que Dios creó. Algo que me sorprendió escuchar estos días es que Dios creó un pequeño órgano en el genital femenino que lo único que produce es placer sexual.
Es evidente que el Señor desea que experimentemos placer sexual en nuestros matrimonios. Sara, la esposa de Abraham, dijo, después que he envejecido tendré deleite, Génesis 18, 12. En las Sagradas Escrituras encontramos instrucciones claras para cada uno de los cónyuges respecto a este tema. En la Nueva Versión Internacional dice, el hombre debe cumplir en su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás, por falta de dominio propio. 1 Corintios 7, 3 al 5. Es probable que sea la esposa la más propensa a negarse, por diferentes causas. Tengo una figura del cerebro del hombre. La mayor parte de este tiene escrito sexo, y como en una islita pequeña dice más sexo. En el cerebro de la mujer, la parte más grande dice ropas, y la parte más pequeña, más ropas. Por eso digo que es difícil que para esto el esposo se niegue. También la esposa puede llegar a negarse por el trato que recibe de su esposo. Una frase dice, no hay esposas frígidas, sino esposos torpes. Es muy importante la manera en que los esposos tratan a sus esposas. Ellas están mucho más dispuestas a complacer a sus esposos, si reciben de ellos un trato cariñoso, comprensivo, suave. Si colaboran con ellas en los quehaceres de la casa, el cuidado de los niños, en la cocina, pero debe hacerlo siempre, no solo cuando quiere recompensa sexual. A la esposa le fastidia cuando el marido no repara una canilla que pierde, una puerta que apenas se puede abrir, cuando el techo gotea, etc. La Biblia dice a los esposos, con relación al trato con sus esposas, no sean ásperos con ellas. Colosenses 3, 19. Lo contrario es ser suaves. Sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Me llama la atención lo que en las Escrituras dice sobre Isaac, acariciaba a Rebeca su mujer, Génesis 26, 8. Otra cosa que hace feliz a la esposa es que su esposo la alabe. En Proverbios 31, donde habla de la mujer virtuosa dice: sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba, diciendo, muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Versículos 28 y 29. En Cantar de los Cantares 1, 15, dice, he aquí que tú eres hermosa. He aquí eres bella. En la Nueva Versión Internacional dice, con exclamación, cuán bella eres, amada mía. Cantar de los Cantares 4, 1 al 7. Después detalla: tus ojos, tus cabellos, tus dientes, tus labios, tus mejillas, tu cuello, tus pechos. Y el versículo 7, toda tú eres bella, amada mía, no hay en ti defecto alguno. Quiero resaltar las palabras, amada mía. Cuando el esposo ama a su esposa la ve así, aunque para otros sea fea. A veces veo a hermosas mujeres que están separadas de sus maridos. Pienso que esto ocurre cuando no hay, o no se manifiesta el amor. Hablando de tener un matrimonio feliz, me llama la atención lo que dice en Deuteronomio 34, 5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa un año, para alegrar a la mujer que tomó. En nuestro caso puedo decir que el primer año de casado fue un año de ajustes, de amoldarnos uno al otro. Creo que eso es normal, puesto que cada uno tenía sus costumbres, sus gustos. En nuestro caso teníamos los mismos gustos en relación con las comidas y a recibir visitas. Nos encantaba por las tardes, tomar mate amargo, estar solos, conversar. A veces teníamos visitas por meses, y buscábamos ese tiempo para estar solos. Soy relojero, y cuando éramos recién casados abrí un taller de relojería, en la misma casa donde vivíamos. Así pude estar con mi esposa los primeros 5 años. No solamente uno. Aunque no estaba desocupado, trabajaba pocas horas. Gracias a Dios pasamos muy bien. Recuerdo que para cada día de la semana teníamos un menú distinto. Por ejemplo, domingo, pollo al horno. Lunes, milanesas con papas fritas. Martes, tallarines, y así para cada día. Vemos en el versículo de Deuteronomio 24, 5, que el Señor es bueno y desea nuestra felicidad. El Señor nos llamó a vivir en paz.
Siempre tengo presentes los versículos siguientes: Dios no es Dios de confusión sino de paz. A paz nos llamó Dios. 1 Corintios 7, 15b. Que el Señor de paz les conceda su paz, siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Segunda Tesalonicenses 3, 16, Nueva Versión Internacional. Vivid en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Segunda Corintios 13, 11b. Por las noches, cuando me voy a acostar, recuerdo el Salmo 4, 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. También Proverbios 3, 24. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. Pienso también en el Señor, como dormía en medio de la tormenta, cuando los discípulos le despertaron, diciéndole: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 5, 38b. Otro relato que me impactó es como el apóstol Pedro dormía, estando en la cárcel, custodiado, y sabiendo que al siguiente día le sacarían, probablemente para ejecutarle. Dice en los Hechos 12, 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Quién de nosotros podría dormir en una situación así? A veces, a mí me sucede que me despierto a la 1 o 2 de la noche y no puedo volver a dormir. Entonces, ¿qué hago? Me levanto y oro, aproximadamente 1 hora de rodillas y recupero la paz, y puedo dormir nuevamente. No debemos ignorar que el cristiano experimenta también ataques de nuestro enemigo el diablo. Gracias a Dios en la carta de Santiago 4, 7, dice: Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Otra cosa que atenta contra el matrimonio y la familia son las redes sociales. Sabemos que las redes las utilizan los pescadores para atrapar peces, así también, las redes sociales nos atrapan. Hay esposas que se quejan porque sus maridos están con sus celulares todo el tiempo y no las atienden, no hablan con ellas. Dicen: está con la otra, refiriéndose al celular o a la computadora. Hay un versículo que creo que es aplicable a las redes sociales. Segunda Timoteo 2, 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En las redes hay muchas cosas buenas y útiles, como también malas y perjudiciales. Uno necesita la ayuda, la guía del Señor para saber qué ver, leer y escuchar. Estos días escribí en el grupo de WhatsApp con mis hijos: lee tu Biblia, antes que tu celular. Antes escuchaba un programa radial donde decían: amanecer con Dios, con la Biblia en la mano. Lo que hacemos ahora es, con el celular en la mano. Escuché de una encuesta donde preguntaban: ¿qué es lo primero que se agarra al levantarse? El 90% contestó: el celular. Cuando envié el mensaje a mis hijos, uno me contestó: llegaste tarde. En mi caso, cuando voy a dormir pongo el celular en silencio. Cuando me levanto, procuro tener primero mi tiempo devocional. Luego veo los mensajes. Reconozco que la tentación de ver primero los mensajes es una fuerte tentación. Lo primero que debemos hacer todos al levantarnos es aquietarnos para escuchar al Señor. En el Salmos 85, 7, dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Creo que nos volveremos locos si escuchamos muchas noticias, y poco al Señor. Él no es Dios de confusión, sino de paz. También Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3, 10. Lo más hermoso es escuchar al Señor. Pero para eso necesitamos aquietarnos. En Deuteronomio 27, 9, dice: guarda silencio y escucha. El Señor también alabó a María porque ella, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Lucas 10, 39b. Cuando Elías estaba en una cueva, en Horab, el Señor le dijo: sal fuera, y ponte delante de Jehová, y el Señor habló con él. Elías escuchó un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, cubrió su rostro con un manto, porque estaba ante el Señor. 1 Reyes 19, 8 al 13. Para escuchar este silbo apacible y delicado, necesitamos quietud. Necesitamos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, quien se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, e iba a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1, 35.
No hay un tiempo mejor que la madrugada para orar y escuchar su voz. En Nehemías 4, 14b, dice, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y por sus hogares. Esto podemos hacer orando, sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo, nuestro enemigo, de esa manera él huye de nosotros. Creo que todos somos conscientes de que, como nunca antes, Satanás ataca a los matrimonios y a las familias. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 57. Al pensar en el título de este libro, como tener un matrimonio feliz y duradero, me viene a la memoria lo que dice en 2 Corintios 6, 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios con los ídolos? Muchas veces el Señor nos dice, no, y su no es no y es para nuestro bien. Y en este mismo pasaje nos dice bien por qué. Y menciona muchas cosas muy importantes que debe haber en el matrimonio. Debe haber igualdad, no creerse uno superior al otro. Al contrario, uno debe estimar al otro como superior. Debe haber compañerismo. En el libro de Malaquías 2, 14, dice, siendo ella tu compañera. Dirigiéndose a un esposo desleal. Debe haber comunión. Esto significa que deben vivir unidos, y que haya comunicación entre ellos. Debe haber concordia. No debe haber discordia. Debe haber parte, tener algo en común. Debe haber acuerdo. No desacuerdo. Solo si los dos son hijos de Dios pueden gozar de igualdad, compañerismo, comunión, concordia, parte y acuerdo. Tendrían los mismos gustos, los mismos deseos. Les gustará leer la Biblia juntos, orar, asistir a las reuniones, practicar la hospitalidad. Los dos querrán educar y disciplinar a los hijos de acuerdo con las instrucciones de la palabra de Dios. Los dos podrán llevar las cargas, los problemas, las necesidades a Dios. En la Biblia se menciona a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Si un hijo de Dios se casa con una hija del diablo o viceversa, el diablo será su suegro, ¿verdad? Esta unión mixta se compara con el que ara con un buey y con un asno juntamente. En Deuteronomio 22, 10, dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Como vemos, hay varios requisitos para tener un matrimonio feliz y duradero. Lo importante es edificar sobre una buena base, sobre la roca, que es Cristo. Podrán venir lluvias, tormentas, granizos, pero esa casa o familia permanecerá firme. El Señor desea nuestro bien, nuestra felicidad, por eso nos dejó estas instrucciones. Si las guardamos y obedecemos, todo nos irá bien. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13, 17. Ricardo Manuel López. Soy el primogénito. Mi nombre es Ricardo Manuel López. Actualmente tengo 51 años de edad. 24 años de casado con Miriam Elizabeth Paniagua y tenemos 3 hijas, Rocío Elizabeth, ya casada, de 21 años, Zoe Agustina de 19 años y Sofía Belén de 12 años. Es una bendición y un privilegio ser hijo de Ricardo y Emma. Siempre digo que, si no fueran por sus oraciones y por el ejemplo que me brindaron, no sé qué sería de mi vida. Mi niñez fue feliz. No faltaba la disciplina, pero tampoco faltaba el amor y el cariño de mis padres. Desde niño me inculcaron el hábito de la lectura. Todos los días tenía que leer una porción de la Biblia y comentar lo leído. Ese hábito me llevó a ser un lector de todo tipo de escritos, revistas, libros, historietas, etc. Y sin duda forjó en mí las bases para la comprensión de textos tan importante y fundamental para otros tipos de aprendizajes. Me enseñaron a orar. Cada necesidad era un tema de oración. Como teníamos muchas carencias, las oraciones también eran abundantes. Eso produjo en mi corazón de niño mucha fe e hizo de Dios un ser real, tangible, a través de todo lo que milagrosamente nos suplía. Orábamos mucho desde niño por la salud de mamá. Desde que recuerdo ella padecía varios tipos de afecciones. Presión alta, diabetes, varices, operaciones de todo tipo. Pero siempre a través de las oraciones por su salud la veía como una mujer fuerte. El hogar giraba en torno a ella.
Las comidas tan sabrosas, ingeniosas, abundantes. Las ropas siempre limpias y planchadas. Me acuerdo que sufría porque no manteníamos el orden y la limpieza, y eso también nos llevaba a orar por eso. Soñaba con tener un cerco, con arreglar la casa, pintarla. Entonces cada vez que ella salía de paseo, papá se ingeniaba para hacer una mejora y hacerle una sorpresa. Cada mejora de la casa era un regalo tan preciado para ella. Al escribir esto me parece verla radiante y feliz. Como hijo mayor tenía mucha afinidad y cercanía con mi madre. Pero nunca fui un hijo consentido. Al contrario, creo que por ser el primero, las exigencias eran mayores. En una oportunidad robé uvas de una verdulería, era todavía un niño pequeño, y mi cómplice me delató, le contó a mamá lo que había hecho y mamá me llevó de las orejas unas 3 cuadras a la vista de los vecinos para pagar lo que había robado. Creo que ese día comimos sin pan porque gastó lo poco que tenía en pagar lo que yo, su hijo, había hurtado. Pasé vergüenza, mucha vergüenza, pero fue una lección eficiente que no la olvido más. Salí de séptimo grado en el año 1982. Toda la primaria la hice en la escuela de frontera 619 de Puerto Piraí. Qué bien que se comía. Mi sueño era tener una bicicleta. Al terminar el primario papá me hizo un regalo. No fue una bicicleta, fue un hacha para pelar pinos. Ya me había conseguido trabajo y todo. Así que en el verano de 1982, con 13 años de edad, pasé las vacaciones trabajando. No fue fácil. La resina del pino adhería mi piel al mango del hacha y pronto tuve la mano en carne viva. El capataz me enseñó a orinar en mis manos para que la piel cicatrizara. Mamá con tanto cariño me preparaba todos los días la matula. Generalmente era reviro con huevos o carne frita. Lo más sabroso del mundo. Llegaba a mi lugar de trabajo y ya quería comer. Pero el capataz, un hombre muy sabio, Ramón Rodríguez, me decía que aprovechara al máximo lo fresco de la mañana para que cuando hiciera calor, me fuera a la sombra y allí aprovechara a comer. Fue una lección dura. Pero lo ganado de esa experiencia laboral lo valoré como nunca antes. Fuimos con mamá a comprar ropas a Regioton, antigua tienda en Montecarlo. ¡Qué emoción! Al año siguiente ingresé a la Escuela Técnica Privada de Fábrica Celulosa Argentina. A pesar de que le había manifestado a papá mi deseo de ser un profesor y que quería ir a una escuela normal, se impuso que fuera a la técnica. Me dijo que saliendo de allí ya podría trabajar y una vez que tuviera sueldo si quería podría ser un profesor. Papá siempre fue pragmático. Eso es algo que me gusta mucho de él. En el año 1988, con 19 años de edad, egresé de la escuela técnica con el título de técnico electromecánico. No me arrepiento de esa experiencia. Fue toda una lección para mí. En esa escuela me siguieron inculcando el amor al trabajo, a la laboriosidad, al sacrificio, a la responsabilidad. Valores que ya los traía de mi hogar. A principio del año 1989, con 19 años de edad, me fui de casa porque conseguí trabajo en una fábrica en Puerto Esperanza. Aún permanece imborrable en mi mente el recuerdo de mi madre con lágrimas en los ojos saludándome hasta que me perdí en la distancia. Trabajé durante 21 años en Alto Paraná Sociedad Anónima, como técnico. Salí de la empresa a fines del 2010, y empezó a materializarse mi sueño durante tanto tiempo postergado de ser un profesor. Nuevamente el título de técnico, que gracias a papá pude conseguirlo, me dio la oportunidad de ser profesor de talleres en una escuela técnica hasta tercer año. Como docente me dieron la posibilidad, nuevamente por mi título de base, de hacer la carrera de profesor en educación técnica. Una carrera universitaria que cursé en la Universidad Nacional de Misiones, UNAM. En julio del año 1997, con 27 años de edad, contraje matrimonio con Miriam. Una bendición grandísima para mi vida. Es mi compañera. Con ella formamos nuestra familia hace ya 24 años. En el año 2000 nació nuestra primera hija, Rocío. En el 2002 la segunda, Zoe. Y en el año 2009 la más chiquita, Sofía. Les digo, amados lectores, que todo lo que van a leer en el libro, como tener un matrimonio feliz y duradero, no son conceptos meramente teóricos. Son experiencias y vivencias que mis padres practicaron. Es un tesoro que espero que aprecien y valoren. Siempre papá suele decir, más vale una gota de ejemplo que una lluvia de consejos.
Efectivamente, nos predicó a nosotros sus hijos, con su vida, con su ejemplo. La lección más dura y contundente nos dejó los últimos años de vida de mamá. Durante 4 años cuidó de ella paciente y cariñosamente, sacrificando su comodidad, su descanso, por la reina, como la llamaba. Un ejemplo de hombre, con todas las letras. Lo mejor que pudo hacer papá por nosotros es amar a mamá. Actualmente vivimos con mi familia en Bernardo de Irigoyen, provincia de Misiones. El punto más oriental del país. Frontera seca con Brasil. Estudié para productor asesor de seguros y trabajo de manera independiente. Como mi niñez fue feliz, puedo decirles, amados, continúo feliz y agradecido a Dios por mis padres y por mis hermanos. Por mi esposa y por mis hijas. Por el hermoso privilegio que Dios me concedió de ser el hijo mayor de Ricardo y Emma. Padres piadosos, temerosos de Dios. Puedo decir que lo que dice el proverbio del sabio Salomón es una realidad: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Proverbios 20, 7. César Alejandro López. Soy César Alejandro López, el tercer hijo de Ricardo y Emma. El segundo, Arturo Daniel, falleció a pocos días de nacer. Somos 6 hermanos vivos. Tengo 48 años, de profesión técnico electromecánico y me desempeño como supervisor de montaje y puesta en marcha de electricidad e instrumentación y control. Tengo una hija que actualmente tiene 21 años, Florencia Noemí. De profesión peluquera estilista y tiene su propio local trabajando de forma independiente. Mi hija es una bendición tan grande que Dios me ha dado. Antes que Florencia, tuve un hijo llamado Gustavo Nicolás, pero falleció a los 2 días de nacer el 29 de agosto de 1996. Estoy casado con Lorena Benítez en segundas nupcias, y ella tiene 2 niños, Canela y Tiago. Lorena es licenciada en Trabajo Social y también oficial en la Policía de Misiones. Gracias a mi oficio pude trabajar en distintas industrias como papelera, nuclear, energía, petroleras, minerías, etc. Tengo el mismo oficio que papá, instrumentista industrial. Mi papá es relojero de profesión y de oficio instrumentista industrial. Trabajó más de 32 años en una fábrica papelera como instrumentista. Anteriormente 5 o 6 años en el correo local. Mi mamá era de profesión enfermera, pero cuando se casó con mi padre decidió dejar de trabajar para dedicarse al cuidado de la familia. Pero nunca dejó de ejercer porque era la enfermera del pueblo. Muchas veces tenía que salir tarde a la noche a ver a alguna persona enferma, o aplicar inyecciones, o controlar la presión a cuantos recurrían a ella. También atendió muchos partos. Gracias a su oficio, no solamente nos atendía a nosotros, sus hijos, sino también a mis abuelos paternos, quienes en sus últimos días fueron cuidados por ella. Desde el 26 de abril de 1981, mi padre junto a su hermano Abel Darío, fueron ungidos como ancianos de la Congregación Evangélica Neotestamentaria en Puerto Piraí, Misiones, Argentina. Desde soltero mi papá sintió la necesidad de trabajar en la iglesia del pueblo donde fueron criados. Como hijo, tengo varias anécdotas y recuerdos de mi infancia, pero no solamente cosas de niño, sino que sigo viendo y admirando cosas en la vida de mis padres. Como su fidelidad a Dios y entre ellos como esposos, como matrimonio feliz. También la firmeza en la crianza y disciplina de sus hijos. Mi madre estuvo casi en todos los partos de sus nietos. Siempre predispuesta a servir y ayudar. Realmente es muy valioso su legado y su trato para con sus hijas y nueras. El ministerio de ancianos. El anciano, en la iglesia, es un ministerio encomendado a personas que tienen los dones para poder pastorear a la congregación. Pueden enseñar y realizar visitas a los hermanos de la iglesia. Son pastores elegidos por la misma asamblea. Por cumplir su ministerio, es que mi padre decide no trabajar horas extras ni tampoco los domingos. Eso impactaba en sus ingresos porque cobraba el sueldo mínimo. Se levantaba todos los días antes de las 4 de la mañana para trabajar en el horario de 5 a 13 horas, de lunes a viernes, usualmente los sábados trabajaba hasta las 11 horas. Así que era obligatoria la siesta en casa. Luego de la siesta, apartaba 2 horas para el estudio, oración y meditación en la palabra de Dios. Esta rutina la mantuvo por años, hasta que se jubiló en el año 2009. Luego de su tiempo a solas con Dios, se tomaba su tiempo para estar con mamá y tomar su mate juntos y conversar. Realmente ver su constancia y dedicación a cada una de sus responsabilidades con absoluta diligencia fue algo que me llamó a la atención siempre.
Papá predicó siempre con el ejemplo. Asimismo, muchas veces era llamado a altas horas de la noche por algún problema y tenía que levantarse y acudir. En muchas oportunidades por enfermedades, tenía que salir a visitar y orar por los enfermos. El ministerio lo sigue firme hasta el día de hoy con plena dedicación y constancia. El culto familiar. Otro recuerdo de mi infancia, y algo que hasta ahora se practica en la casa de mi padre, es el culto familiar. La familia reunida alrededor de la mesa para leer un pasaje de la Biblia en forma metódica y orar juntos. Hemos vivido experiencias inolvidables en el culto familiar, donde papá y mamá nos hablaban, nos aconsejaban y muchas veces orábamos por nuestras necesidades. Recuerdo una anécdota, un día que no teníamos nada de comestible y papá, que nunca quiso sacar fiado, siempre decía, no debáis a nadie nada. Así que leímos el calendario La Buena Semilla y oramos. El versículo decía, vuestro Padre Celestial sabe vuestras necesidades antes que se la pidáis. Y cuando papá estaba orando, golpean a la puerta, y vinieron a pagarle un dinero. Fue así como pudimos comprar alimentos. Gloria a Dios. Oración por enfermedad. Otro recuerdo que quisiera compartir es sobre la oración con fe por las enfermedades. Mi mamá sufría de muchas enfermedades, principalmente del corazón y presión arterial alta. En muchas oportunidades mi padre nos llamaba para que oremos por la salud de mamá y veíamos cómo Dios obraba dándole buena salud. Mi madre falleció el 14 de diciembre de 2020 a los 78 años de edad. Gloria a Dios por darle larga vida. Un padre, un confidente. Mi padre es una persona muy confidente. A cada uno de nosotros, sus hijos, él nos llevaba a su piecita de estudio y nos hablaba en privado cuando la situación así lo requería. Y lo que hablaba con cada uno era totalmente confidencial. Nunca me enteré lo que hablaba con mis otros hermanos. Somos 6. Esto lo hace más noble aún. En otras oportunidades, la reunión era familiar. Solíamos ir a la iglesia, que está a 2 casas, y teníamos una reunión más distendida de meditación, testimonio y oración. Allí cada uno podíamos expresarnos con nuestras inquietudes o cargas. Realmente maravilloso tiempo. Hay muchas cosas y recuerdos para escribir sobre mi infancia y la crianza que nos dieron papá y mamá, pero creo que con esto alcanza para expresar la delicia del matrimonio feliz de Ricardo López y Rosa Emma Lescano. Mis padres bendecidos por Dios. Ruth Noemí López. Mi nombre es Ruth Noemí López, hija de Ricardo López y Rosa Emma Lescano. Mis hermanos mayores son Ricardo, Arturo, con el Señor y Alejandro. Los menores que yo Samuel, Gustavo y Rosa María. Mi niñez transcurrió en Puerto Piraí, un hogar colmado de amor, siempre me sentí amada, cuidada, protegida. Estaba rodeada del cariño y el cuidado de mis padres y hermanos. En nuestro hogar siempre se leía la hojita. La Buena Semilla, al terminar de almorzar y por las noches leíamos la Biblia, también memorizábamos versículos bíblicos. Ahora mirando en retrospectiva creo que fue un muy buen ejercicio de lectura en voz alta. Todos teníamos que leer determinados versículos, y después se comentaba lo que más nos llamó la atención, orábamos y cantábamos algún coro. Era un momento de estar en familia, si había familiares o amigos de visita, también se los invitaba a participar. Estábamos rodeados de primos y la verdad que transcurrí una infancia feliz y tranquila. Mi papá al regresar del trabajo, al mediodía, nos preguntaba qué habíamos leído en la hora devocional. Así, teníamos que estar preparados para esa pregunta. Eso se tornó en un hábito, el leer la palabra de Dios, todos los días, al levantarme, para dar a Dios el primer lugar. Durante la educación primaria asistí como todos mis hermanos a la escuela de frontera. Al finalizar la educación primaria, estaba el dilema de seguir estudiando o no. Ya que en Puerto Piraí había 2 escuelas secundarias, el colegio de monjas y la escuela técnica, donde no aceptaban mujeres. Yo les expresé a mis padres mi deseo de continuar estudiando, así que ellos hicieron un gran esfuerzo para que continúe mi formación en la ciudad de Montecarlo. Primero viví con unos parientes, pero no estaba del todo cómoda, así que hicieron el esfuerzo de pagar el transporte todos los días durante esos años. Luego decidí continuar con la carrera de profesorado de educación primaria en la misma localidad. Así que ellos también me apoyaron, proveyeron a mis necesidades y me pude recibir. Me casé a la edad de 21 años, con Gonzalo Ramírez, este año cumplimos 25 años de matrimonio, no digo que es fácil, pero sí puedo decir con toda certeza, hasta aquí nos ayudó el Señor.
El Señor nos bendijo con 3 hermosas hijas que tienen 24, 19 y 17 años. Lo que he aprendido en mi hogar es la importancia de dar el primer lugar al Señor, hacer el devocional cada día, al comenzar el día. Siempre recurrir al Señor ante cualquier dificultad o necesidad. Recuerdo que cuando pasábamos necesidades, mi papá siempre nos guiaba a recurrir al Señor en oración, depositando nuestras necesidades y esperando recibir de Él todas las cosas. Aprendí la importancia de la oración, encomendando al Señor todas nuestras necesidades, angustias, preocupaciones, ya que Él tiene cuidado de nosotros. También la importancia de no endeudarnos. Mis padres nunca contrajeron deudas, siempre pagaron al contado todas las cosas, aunque había dueños de los negocios que les ofrecían crédito, mi papá nunca cedió ante esas oportunidades. Siempre repitiendo que lo poco con la bendición del Señor es mucho, y lo mucho sin la bendición del Señor es poco. Algo que recuerdo del hogar es que todos los hijos teníamos responsabilidades dentro de la casa, cada uno debía al levantarse ordenar la cama, mantener sus cosas limpias y en orden, elementos de la escuela, calzado, ropas, nos distribuíamos las tareas del hogar, barrer, limpiar pisos, hacer pan, etc., tanto las nenas como los varones, debíamos colaborar con todo. Además, cuando teníamos alguna conducta que debía corregirse, generalmente mi papá nos llevaba aparte, a solas y nos hablaba, de manera pausada, a veces con versículos bíblicos, sobre la necesidad de corregir eso que no estábamos haciendo bien. Y si era necesario nos disciplinaba con la vara. Estas enseñanzas, me dieron herramientas para usarlas en la crianza de mis hijas. Nos inculcaron el amor por los estudios, si teníamos alguna dificultad con alguna materia, no dudaban en pedir ayuda a profesionales. Siempre nos alentaron a estudiar y a desarrollarnos en los ámbitos que nos gustan. Realmente agradezco a mis padres por su amor demostrado y la crianza que me dieron. Los atesoro en mi corazón. Rosa María Remigia López. Mi infancia. Tengo los mejores recuerdos de mi infancia, fui muy feliz. Sin dudas era una niña muy terrible, muy charlatana, hablaba de más. Era muy curiosa y muchas veces hacía preguntas incómodas. Cantaba, sal de ahí chivita, chivita, hasta el cansancio. Recuerdo que salí a caminar con papá, y me dijo, hasta tal esquina no hables. Me gustaba muchísimo jugar, apreciar la naturaleza desde pequeña, me pasaba horas observando a una hormiga, por ejemplo. No recuerdo que me hayan comprado juguetes, pero los creaba yo con lo que tenía, naranjas, clavos etc. Gracias a Dios por mi hermosa familia. Gracias papi por proveer para nuestras necesidades, por trabajar hasta jubilarte y darnos así lo necesario para estudiar. Gracias porque tu prioridad era que cada uno estudie. Y así lo hicimos. Por enseñarnos los límites y mantener la disciplina. Mi mamá la mejor de todas, tengo muchos recuerdos de ella. Sin dudas mi maestra. Cuando tenía 5 añitos íbamos juntas a pagar la boleta de luz, y en la calle le agarró un infarto, es como que tengo fotografías de lo que pasó. Doy gracias a Dios porque mis hijas Bianca y Emma, tuvieron el privilegio de conocer a su abuela y hoy la recuerdan, y sé que no la olvidarán nunca. Gustavo David López. Lenguaje y pensamiento. Concediendo su deseo a papá sobre escribir al final de su libro, puse en funcionamiento la materia gris, el cerebro. En un principio, buscaba el título en el cual desarrollaría el contenido del mismo y en donde contenga enunciados haciendo referencia sobre su escrito, o relatar vivencias sobre mi crecimiento y desarrollo, desde el lugar de hijo de Ricardo López y Rosa Emma Lescano. Por consiguiente, les paso a contar desde mi percepción, lo vivenciado en el seno familiar, ya que soy el anteúltimo de 7 hermanos, uno fallecido, más precisamente el segundo, llamado Arturo Daniel, a quien lo tengo presente por dichos de mis padres, él mismo falleció de meningococo, si no estoy equivocado. Mi nombre es Gustavo David López, curiosamente fue mi madre la que me inscribió en el registro de las personas, esto lo supe después de grande. Para ese entonces ya tenía 3 hijos, hoy tengo 4. Me pidieron el certificado de nacimiento, para un trámite y les presenté la constancia de nacimiento, que me había dado mi madre, el original, del cual me pidió encarecidamente que cuide. Como era el original, el papel ya estaba deteriorado por el mismo proceso del tiempo, a lo que en el lugar donde estaba haciendo el trámite me dijeron que no me servía la constancia de nacimiento, que debía presentar el certificado de nacimiento, y que la copia del mismo me podían propiciar en el registro de las personas. Cuando acudí allí, me quedé sorprendido al ver la firma de mi mamá, quien fue la que me anotó en dicho registro. Esa acción provocó en mí,
tratar de imaginar la situación. Yo era el sexto hijo, había otros 4 hermanos que estaban en la casa. Cronológicamente, tengo un hermano mayor, del que me separa 1 año y 11 meses. Pensé con quién se quedaría ese hermano, si mi madre fue sola conmigo, mi padre estaría trabajando, o, ¿dónde se encontraba? Preguntas para entender cómo sucedió aquello ese día de la inscripción, por qué figuraba solo la firma de mi madre y la de mi padre no. En fin, preguntas. Preguntas que me infundieron enorme emoción, que hasta pude visualizar, de alguna manera a mi madre sola, conmigo a cuestas, dándome una identidad, a través del nombre. Haciendo una lectura rápida del libro escrito por mi padre, Cómo tener un matrimonio feliz y duradero, me remontó a ese tiempo en el cual vivía bajo el mismo techo. Hoy me siento afortunado de pertenecer a esa familia, de tener el papá que tengo y la madre que tuve y que la sigo teniendo en mi mente, que hace que pueda traerla el día y la hora que quiero, a través de mis pensamientos, como bien lo dijo Gabriel García Márquez. La vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla. Es así como me siento muy dichoso por ser parte de esta gran familia, con aciertos y errores, desde mi percepción, que me permite engrandecer a mis padres por lo que fueron y por lo que sigue siendo en vida, mi papá. Días atrás leí algo que dijeron ciertos entendidos de la antigüedad sobre el pensamiento, que el mismo proviene a través del lenguaje, que es la diada que se da entre la madre con el bebé, siendo el medio de conexión con el mundo. Según el diccionario, un lenguaje, del provenzal, lenguaje, y del latín, lingua, es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinados formales. Existen contextos naturales como artificiales. O sea que este lenguaje se da en cada familia, en este caso papá y mamá fueron los que nos introdujeron al mundo, y desde su lugar de padres nos inculcaron desde niños a través de la comunicación, sus creencias y a través de su lenguaje, que después tuvo lugar la escuela, la sociedad en sí, nos fueron informando y formando. Y me puse a pensar también sobre lo dicho por ciertos pensadores, acerca del lenguaje y el pensamiento, hasta algunos cuestionan como que el pensamiento es adquirido, que quizá no sea la verdad, y hasta creo que hay cierta verdad, ya que mis padres son personas cristianas que creen en Dios, que se hizo carne, tomando forma de hombre, que es Cristo, quien padeció sufrimientos en favor nuestro, mostrándonos su amor. Nos concedió la gracia, brindándonos la salvación eterna, padeciendo hasta la propia muerte y quien asimismo venció para que a través de él, llegáramos a ser hijos y coherederos de la vida eterna. Esto ellos nos transmitieron que hoy es la base de mi pensamiento, a lo cual creo y lo tomo aceptando como verdad, dada a través de la fe. Al leer el escrito, es como que relata la vida tal cual la viví yo, un hombre de fe que se basa en las escrituras sagradas, la Santa Biblia, escrita por personas inspiradas por Dios, que hoy es mi libro de cabecera. Por cierto, me gusta leer a muchos pensadores, entre ellos filósofos, psicólogos, psicoanalistas, biólogos, neurólogos, pedagogos, etcétera, etcétera, y todos ellos me conllevan a la Biblia, a lo cual digo, está todo escrito. Y todo lo relatado por papá es hasta si se quiere un relato empírico, que se dio a través de los hechos y él hoy puede decir, nadie me contó, yo lo viví y lo experimenté. Me viene a la mente lo dicho por Giambattista Vico, abogado y filósofo italiano, hablando sobre la verdad probable, que se puede probar y comprobar. La verdad y el hecho se convierten uno en otro, y coinciden. Él, hoy puede decir, lo que está escrito es así, y lo puede probar, es por eso que me infunde respeto, ya que, al hablarte a través de su experiencia, que fue probada y comprobada, no se puede refutar. Ahora creo que esto se da a través de la consagración. Agradezco y creo que es así lo escrito en el libro de sabiduría o sapiencial, que forma parte de la tercera división en la Biblia hebrea. La palabra masal, que se traduce proverbio, puede traducirse también como similitud, máxima, refrán, dicho o parábola. Proverbios contiene dichos cortos moralizadores que iluminan verdades nacidas de experiencias en la vida, y papá se basó en el Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esteban Samuel López. Mujer virtuosa y hombre de verdad, ¿quién los hallará? El ejemplo de mis padres es la base sobre la cual pude construir mi vida. La mejor herencia que me pueden dejar es la bendición de Dios, la cual me acompaña. En primer lugar, agradezco a Dios por permitirme tener con vida a mis padres, Don López y Ñaema, como siempre los menciono, aunque en realidad son Ricardo López y Rosa Ema Lescano, quienes influyeron en mi vida y lo siguen haciendo, desde la enseñanza, la oración, el apego a la palabra, la sencillez, el afecto, la disciplina,
la constancia, la fe, el amor y el creer. Para mí, realmente ellos son, mujer virtuosa, mi madre, y hombre de verdad, mi padre. Gracias a Dios nací y me crié en un hogar cristiano, en un pequeño pueblo de la provincia de Misiones, Puerto Piraí, a unos 200 kilómetros de la capital provincial, Posadas. Varios son los recuerdos de mi infancia y adolescencia, donde se nos alentaba a leer las escrituras y meditar en ellas. A las 13 horas nos sentábamos en familia a almorzar y luego leíamos el calendario La Buena Semilla. Por las tardes, después de la siesta, cada uno se abocaba a sus tareas de la escuela, al deporte, la recreación o el simple hecho de compartir en familia o con amigos. Por las noches, a las 22 horas, después de la cena, todos en la mesa leíamos la palabra, un día un pasaje del Antiguo Testamento y otro día un pasaje del Nuevo Testamento. Mamá y papá, verdaderos hijos de Dios. Mamá siempre atenta, amable y predispuesta a atendernos. No solamente a nosotros, sino a todos los que siempre nos visitaban, muchas veces compañeros de la escuela o simplemente amigos. Ella es de profesión enfermera, aunque cuando nací decidió dejar porque cada vez éramos más hermanos y claramente priorizó la familia. En total somos 7 hermanos, aunque uno falleció días después de nacer. Aparte de enfermera, es partera, costurera y muy buena cocinera. Las tareas de la casa eran distribuidas. A mí me tocaba la parte de adentro de la casa, hacer pan, limpiar los platos, el piso, barrer, etc. Papá, constante en la oración. Siempre sonriente, en él es evidente y palpable el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. En resumen, un hombre lleno del Espíritu Santo. De pocas palabras, hasta que el tema de conversación gira en torno a la palabra y el actuar de Dios en la vida de las personas. Muy observador, evaluativo y extremadamente dependiente de su voluntad y de sus propósitos. Siempre prioriza la relación con Dios en la primera hora de la mañana, independientemente del tiempo y de las circunstancias, no existen excusas. En los últimos 4 años tuvo que dedicarse entera y exclusivamente a cuidar de mi madre debido a una serie de problemas de salud que la dejaron prácticamente postrada. Sin embargo, nada cambió su dinámica de búsqueda del Señor. Entre los varios recuerdos de mis padres está la hospitalidad y atención a los demás. También la entera dependencia del Señor cuando no había nada que servir a la mesa. Era costumbre arrodillarnos alrededor de la cama a pedir al Señor su provisión. Y así, innumerables veces las cosas aparecían, ya que una de sus convicciones era no pedir fiado y no deber a nadie nada, entre otras cosas que hacen a la economía familiar. Papá había decidido no hacer horas extras en la fábrica donde trabajaba y tampoco trabajar los domingos, ya que priorizaba el tiempo en familia y la dedicación al ministerio de anciano en una pequeña congregación neotestamentaria en Puerto Piraí. Eso sí, todos nosotros debíamos asistir a cada una de las reuniones y, en lo posible, no llegar tarde, algo que siempre me resultó difícil de cumplir. Mi formación académica, de la frustración al logro. En lo que hace a nuestra formación, todos estudiamos la primaria en la escuela de frontera del pueblo, y luego los varones estudiamos la secundaria en la escuela técnica, dependiente de la misma fábrica donde trabajaba mi padre, la celulosa argentina. En mi caso, la idea era ser técnico químico, y cuando iba a realizar el 4º año se suspendió la especialidad, debiendo recibirme de técnico electromecánico. Luego tuve el deseo de estudiar arquitectura, hasta que finalmente viajé a Posadas para inscribirme en diseño gráfico. En uno de los viajes preparatorios, un matrimonio amigo me llevó a conocer la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, por si había alguna otra carrera que sea de mi interés, no convenciéndome ninguna, y luego a la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, donde vi la carrera de bioquímica y apareció el recuerdo del técnico químico frustrado, por lo que me inscribí en esa carrera. Después de un largo proceso universitario, definitivamente me recibí de farmacéutico. Este proceso fue una de las mejores experiencias a nivel personal, debido a la necesaria toma de decisiones constante. Fui el primero de mis hermanos que iba a empezar una carrera universitaria, por lo que todo era nuevo para la familia. Recuerdo que mi padre me sentó y me dijo, Sammy, vas a ir a estudiar a la universidad, pero tranquilo. En caso de que veas que no puedes, no te hagas drama, puedes ponerte a trabajar, ya que tienes un título. Realmente esas palabras de confianza fueron mi mayor presión a lo largo de mi carrera. Otra de las conversaciones que recuerdo fue la de una hermana, hija de un misionero evangélico, que al preguntarme qué iba a estudiar,
me respondió, nunca te vas a recibir, por lo cual mostrar lo contrario fue mi mayor estímulo y desafío. Una vez en Posadas, donde cursé mis estudios universitarios, surgieron varias preguntas: ¿qué decisión tomar respecto a la vida cristiana? ¿O qué hacer ahora que el mundo se abre a mis pies? ¿Buscaré un lugar donde reunirme? ¿Qué haré con la lectura y meditación diaria de la palabra? Gracias a Dios decidí por él y el aferrarme a su palabra. Recuerdo que pedí al Señor no recibirme hasta tanto no lea 2 veces completamente la Biblia de tapa a tapa. Y así fue. Primero fue una lectura rápida, tal vez literal, sin embargo, en la segunda realmente disfruté y saboreé su palabra. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmos 1, 2. Sentí el ardor. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24, 32. Fui quebrantado con el martillo y consumido por el fuego. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. Los años más complicados. 8 años pasaron hasta recibirme, 1996 a 2004, pero sin dudas fueron los mejores en experiencias y pruebas. Padecí hambre, luché con el Señor, tuve que clamar a Él. En medio estuvo la crisis económica de Argentina, donde mi padre no tenía dinero para enviarme. Caminé como nunca, literalmente, con el objeto de ahorrar para el pan. En épocas tuve que ir a pescar para ver si lograba tener algo que poner en la mesa. Recuerdo una anécdota, aunque sencilla, de gran aprendizaje. En una oportunidad fui al kiosco de la esquina, atendido por un hermano, que decía ser cristiano, y de tantas vueltas y vueltas, al fin tomé ánimo para pedir fiado. Un pan, en ese entonces costaba 25 centavos. El hombre me miró fijo y con voz firme me dijo, el pan no se fía, a lo que agaché la cabeza y volví a mi lugar diciendo una y otra vez, nunca más, nunca más. Pero también sirvió para generar relaciones, las cuales evidentemente el Señor fue preparando, y que sin duda eran parte de su plan para con mi vida. Entre ellas estuvieron, cuidar enfermos, dar clases de matemáticas a domicilio a estudiantes de primaria y secundaria, dar clases particulares como actividad comunitaria en un barrio de reasentamiento los días sábados, asistir a operativos de salud como encargado de la parte de medicamentos, participar en la política universitaria desde el centro de estudiantes. Trabajar en la fotocopiadora de la facultad, compartir con estudiantes universitarios del grupo de ABUA, Asociación Bíblica Universitaria Argentina, y hasta participar de una murga de prevención y promoción de la salud. Un sano noviazgo. Entiendo que Dios nos creó como seres relacionales, y de Jesús mismo se dice que crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2, 52. En cuanto a relaciones, en el tiempo de estudiante universitario, conocí a la que hoy es mi esposa, Blanca Raquela Benítez, y el Señor nos bendijo con 4 hijos, Luciano Ariel, 14, Máximo Samuel, 11, Ana Mía, 6, y Tomás Mateo, 4. Realmente considero que la etapa de noviazgo fue una muestra de la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Primeramente, por guardarnos en ese tiempo, por poder relacionarnos no solamente con nuestras familias sino también con nuestras congregaciones. Ella se reunía en Jardín América y yo en Posadas, y por poder conversar y proyectar juntos, entre otras muchas cosas más. Pero en ese tiempo hubo algo muy notable que marcó un antes y un después, y lo tomo como una señal y muestra de estabilidad en todos los niveles de la vida. En el periodo de 12 meses aprobé 12 materias de 2 carreras universitarias juntas, farmacia y laboratorista químico industrial, lo cual fue un estímulo e inyección para pronto poder recibirme. Después de eso pusimos fecha de casamiento, coincidente con el día de su cumpleaños, y entre otras cosas proyectamos dónde vivir, que en lo posible debería ser en lugares donde no hubiera familiares para no ser influenciado por ningún tipo de decisión ajena a la propia. Queríamos hacer camino al andar. El ilógico plan de Dios. Sin embargo, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Proverbios 16, 1. Exactamente 2 semanas antes de recibirme me llamaron para un trabajo en salud pública en la capital provincial para un programa nacional, y en ese entonces Blanca estaba trabajando en el Parque Nacional Cataratas del Iguazú, en el otro extremo de la provincia, por lo que empezó la etapa de toma de decisiones en concreto. Hasta que nos unimos en matrimonio y juntos fuimos construyendo y concretando cosas puntuales. Entiendo que una de las provisiones divinas fue la oferta que se nos presentó de trabajar juntos en un nuevo emprendimiento de parte del Estado provincial,
en la capital, que fue en el diseño y puesta en marcha de un espacio de restitución y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, creado primeramente por ley provincial y luego pasado al Ejecutivo, donde se me confirió el privilegio y responsabilidad de dirigir ese nuevo espacio. Han sido 10 años de constante aprendizaje, de dirigir equipos de trabajo, de diseñar políticas de Estado, de proyectar, planificar. En ese periodo fueron puestos en marcha otros espacios, aparte del de Posadas. 5 años después el de Iguazú y finalmente en Oberá, siendo el pasado 2 de diciembre del 2019 la inauguración, espacio en el que el gobernador electo, Dr. Óscar Alberto Herrera Huat, me propuso formar parte de su gabinete como ministro de una cartera a ser creada, el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas. Aunque jamás lo haya imaginado por no haber una lógica política, si se quiere, ya que nunca ni siquiera fui candidato, entendí finalmente que es el cumplimiento de la palabra, gracias a la fidelidad de mis padres para con el Señor. Recuerdo el pasaje del Salmo 37, 25. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mis padres nunca fueron desamparados y la bendición llegó a nuestras vidas, la de sus hijos, su descendencia. La palabra de Dios nos insta a que como hijos podamos honrar a nuestros padres, y realmente es lo que conmueve mis entrañas al recordarlos. Mi madre físicamente nos dejó en pleno desarrollo de este escrito, 14 de diciembre de 2020. Sin embargo, sus obras siguen con y en nosotros, independientemente de que el tiempo se ha cumplido y la voluntad de Dios ha sido hecha en su vida. Aún está nuestro Padre y quiera Dios que podamos acompañarlo y honrarlo en este tiempo que aún Dios nos concede. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 2 y 3. Esteban Samuel López está casado con Blanca Raquela Benítez y el Señor los ha bendecido con 4 hijos, Luciano Ariel, Máximo Samuel, Ana Mía y Tomás Mateo. Viven en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, Argentina, y se congregan en una pequeña iglesia dependiente de la Unión Misionera Neotestamentaria. En cuanto a lo laboral, Samuel se desempeña como ministro secretario de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de la provincia de Misiones. En cuanto a formación de grado obtuvo el título de farmacéutico, UNAM. Y de postgrado, maestría en Gerencia y Administración en Servicios de Salud, UNC, y maestría en Teología, SATS. Fin del libro, Cómo tener un matrimonio feliz y duradero. Escrito por Ricardo López.